Cordial bienvenida a www.agendavallecauca.com para que no se pierda el próximo evento. Estamos en Sevilla, Valle del Cauca, en el balcón del Valle del Cauca. Me acompaña en la tarde de hoy Marco Cárdenas. Él es el coordinador del Centro Integral de Educación Ambiental. Marco, yo estoy muy a gusto aquí en este centro. Estoy deleitándome como usted no tiene idea. Usted ya me ha contado ciertas cosas del sitio. ¿Cómo podría resumirnos tantas cosas que usted tiene que decir de este Centro Integral de Educación Ambiental? De todas maneras, bienvenido de nuevo y qué rico tenerte acá en este espacio que es un espacio para compartir, para encontrarnos y para adquirir conocimientos. Quiero contarles de que estamos en una casa de 1940, una casa patrimonio, una casa que hace parte de todas esas construcciones de la colonización antioqueña y que fue construida con toda la ingeniería y la tecnología campesina de la época. Tiene una historia bellísima porque las maderas, la guadua, todos esos elementos e insumos con que construían estas viviendas era a través del convite, de la minga, a través de dejar estos elementos dentro del badual y dentro de los bosques casi 2-3 meses para que se inmunizaran. Y hoy estamos viendo en nuestro eje cafetero, nuestro paisaje cultural cafetero, casas de más de 70, 80, 100 años que se han conservado gracias, como vuelvo y repito, a esa tecnología e ingeniería campesina. Entiendo que la casa data de 1940 aproximadamente, tiene su historia, tiene digamos, una situación por la cual vivió diferentes etapas. Hoy estamos en una etapa diferente de esta casa centro, que entiendo que es un patrimonio de aquí de Sevilla. Sí, y es que la gente que llegó acá no tenía plata para comprarla, entonces el terreno se llamaba la finca Buenavista. Todo esto era un sector rural del municipio en su época y costó 1.500 pesos. Entonces, como era para un fin comunitario, un fin social, un centro de filosofía, de estudios, entonces la gente hacía convites para reunir ese dinero. Entonces, toda una historia muy bacana en el sentido de que la gente criaba gallinas y un porcentaje de esas gallinas era para comprar la casa, la venta de empanadas, sacar los fines de semana para venir a construir. Entonces fue un tema muy comunitario. Históricamente la casa se construyó con un fin social, con un fin de que esto fuese un sitio de estudios, de filosofía, de ciencia, de botánica. Aquí hay que remarcar de que la palabra Sevilla es semilla, un semillero de grandes hombres y grandes mujeres que se dedicaban a las letras, a cineastas, músicos, poetas, y todos esos grandes hombres se reunían también en esta casa a filosofar, a conferencias, a talleres, y era pues un tema de encuentros culturales. Muy bien, pero de algún modo usted está reviviendo ese tipo de situaciones que ocurrieron hace bastantes años ya, con aditamentos adicionales, digamos. Usted es fuerte en el área de la preservación de la naturaleza, y pues vamos a hablar de eso también. Pero entonces entiendo que este centro es un poco también rescatando precisamente eso que se hacía hace ya un poco más de 80 años, tal vez, de 90 años. Sí. Cuando nosotros llegamos acá, una de las condiciones que nos colocaron los propietarios es que reviviéramos la historia por las condiciones económicas que pasaron en Sevilla, la migración de muchos sevillanos hacia las grandes ciudades del mundo, hacia las grandes capitales del país, la crisis cafetera. Eso llevó a que esas personas migraran y la casa estuvo un tiempo sola. Entonces, cuando llegamos acá, la casa estaba con otro objeto,
vivían algunas familias. Cuando las personas dueñas nos dijeron, traten de recuperar la historia, por qué fue construida esta casa. Y poco a poco hemos venido pues abriendo las puertas de nuevo y reconstruyendo esa historia de Sevilla y reconstruyendo parte por lo cual fue fundada esta sede. Bueno, entonces adentrémonos un poquito a lo que tiene aquí la casa, en donde usted tiene muy estratégicamente organizada este Centro Integral de Educación Ambiental. Sí, Hugo, te quiero contar de que la casa tiene varias líneas de trabajo. Desde la entrada de la casa hemos querido convertir una parte pedagógica, educativa para las personas que vienen y nos visitan. Quiero contarte de que entramos la puerta, tenemos murales relacionados con la parte ambiental, mostrando la fauna de nuestra zona andina colombiana. Estamos mostrando tuzumbos, guatines, armadillos, el oso perezoso, todos esos animales que hoy están en vía de extinción, los hemos querido remarcar a través de murales para enseñarle a los niños y a enseñarle a la comunidad que viene de que gracias a esos animales tenemos los mejores reforestadores de nuestras selvas andinas. Además, tenemos una sesión de vivero, tenemos un vivero de recuperación de especies maderables que están en vía de extinción en Colombia. Entre ellos estamos recuperando el cedro negro, el laurel comino, el anón de monte, árboles que en su época fueron de gran apogeo para construir estas viviendas, para hacer las líneas de los ferrocarriles, pero que esos abuelos o esos aserradores no volvían a sembrar y que hoy están en una lista roja y que están amenazados a nivel mundial. Entonces, una tarea de lo que estamos haciendo en este espacio es yendo a esas selvas andinas con los campesinos, con los estudiantes, recuperando esas semillas y las reproducimos acá para volverlas a llevar a esos sitios o a los nacimientos de agua. Ese es un sitio donde también podemos hablar de unas 80 especies de plantas, 80 especies de plantas acuáticas, carnívoras, medicinales, condimentarias, tóxicas, acuáticas, donde nos ha servido para hacer educación ambiental. Ese espacio nos presta la posibilidad de enseñarle a los niños, a las comunidades, la importancia de la flora. ¿Por qué conservar las plantas? ¿Por qué tener los jardines? Tenemos un proyecto muy indigenista, es una propuesta que nace en Bolivia, pero que se ha venido ha cogido mucha fuerza a nivel de Sudamérica, que es la huerta rebelde. Y es como poder en pequeños espacios sembrar plantas aromáticas, sembrar plantas medicinales, aboliendo un poco también a esos medicamentos tradicionales que están enfermando antes a las comunidades. Entonces, la propuesta de todo este jardín es que sea un espacio pedagógico, educativo y lo más importante, hemos sembrado plantas para atraer aves y mariposas. Hoy, por ejemplo, nos están visitando más de 22 especies de aves y más de 7 tipos de mariposas. Y nuestra política es aves sin jaulas, mariposas sin alfileres, totalmente libres, que lleguen a adornar nuestro jardín y que disfrutemos de este espacio para compartir con las personas. Bien, pues es una filosofía de vida prácticamente, es todo un proyecto de vida y algo que estamos reclamando en la actualidad, dado que pues los asuntos que tienen que ver con la naturaleza, con el campo, con la fauna, con la flora, están un poquito dejados atrás. Bueno, digamos que aquí en el ambiente del centro, digamos desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista físico de la estructura que ofrece el centro, ahí veo espacios muy bien definidos, tienen propósitos específicos. Podríamos hacer un breve recorrido general de qué ofrece aquí el centro, la planta física. Lo primero es, al entrar a esta planta física, es un retroceso en la historia. Cuando uno entra a estas casas antiguas, donde están los pisos de madera, donde están los cielorrasos antiguos, la teja de madera, podemos encontrar todo un retroceso ante el tema del paisaje cultural cafetero. Otra cosa que también brindamos es una biblioteca comunitaria. La casa se ha puesto en la tarea, el equipo de trabajo, de conseguir libros a través de diferentes organizaciones e instituciones a nivel nacional y municipal para brindar un servicio de biblioteca comunitaria, totalmente gratuita a la comunidad. Entonces estamos hablando que hay un promedio de unos 3.000 libros abierto a la comunidad totalmente gratuitos, una biblioteca cosmopolitan, poesía de Sevilla, poesía latinoamericana, literatura universal, mucha información sobre la parte ambiental, sobre páramos, sobre fauna silvestre. Además, quiero mostrarles de que tenemos una ecotienda
donde apoyamos a mujeres campesinas del municipio de Sevilla, mujeres que después de sus jornadas, después de su trabajo, se dedican a trabajar el totumo, las artesanías, y a veces no tienen dónde vender esos productos. Entonces nosotros lo que le ayudamos es a comercializar a ellas esas artesanías. Lo otro, Hugo, que quiero contarles es que contamos con una sala de conferencias, un espacio donde nos ha servido para brindar capacitaciones, talleres, educación ambiental integral, donde llegan los acueductos rurales, las juntas de acción comunal, las comunidades indígenas, comunidades afro. Casi hemos tenido, la casa mueve casi un promedio de unas 80, 90 personas semanales en formación comunitaria, con el SENA, con universidades. Y una de las cosas más interesantes, Hugo, y que nos ha parecido muy rico, es la recuperación histórica de la historia del territorio y del municipio a través de la fotografía. Si ustedes ven acá al fondo, pueden ver parte del archivo. Tenemos un archivo desde 1900 en papel Kodak y en papel Alfa, los papeles de fotografía de la época. Tenemos archivos de las 3 primeras fotografías que llegaron al municipio, y no solo las fotografías, sino los artículos fotográficos, como la ampliadora, las copiadoras, las cubetas del fotógrafo, parte de los químicos, cómo hacían el revelador, el fijador, cómo hacían el sepia en esa época, y recuperando un poco la historia de la fotografía. Entonces ha sido muy interesante porque la gente viene, se reconoce, conversa a través de una foto genera lágrimas, felicidad como tal. También quiero remarcar de que en esta estructura física, como tú lo dices, Hugo, tenemos una muestra de acetatos, de vinilos, donde hay diferentes géneros musicales, también recuperando un poco la historia de la música, y sesiones de muestra de arañas, tarántulas, también muestra de carpotecas, muestra de semillas, muestra de tipos de maderas, también para convertir todo este espacio en pedagogía educativa a la gente. Ha sido muy interesante porque la gente se lleva un concepto diferente desde la parte de la educación ambiental, mostrándole a la comunidad y a los visitantes que la educación ambiental no es que una persona se pare en un tablero solo a hablar y hablar, sino que a través de lo sensorial, de tocar, de oler, de probar, de mirar la biodiversidad desde otro punto de vista, esta casa nos ha servido para hacer mucha educación. Entiendo que esta organización está integrada y trabaja en asocio con otro tipo de organizaciones nacionales e inclusive internacionales, en proyectos y en propuestas, obviamente que salen del pensamiento y del sentir de ustedes y de la comunidad, de lo que ustedes ven alrededor, de lo que hay por acá. Pero también quiero preguntarle, el mundo que lo está escuchando y que lo está viendo, y otro tipo de organizaciones que pudieran estar interesadas en otra parte del mundo, ¿ustedes siguen abiertos a propuestas que vengan de afuera, a hacer alianzas, a hacer integraciones para proyectos que se realicen aquí, pues no solamente en Sevilla, creería yo, pero también en esta parte del norte del valle? Claro, Hugo, quiero contarles de que como organización local y que estamos conformados jurídicamente, hemos tenido la experiencia de ejecutar diferentes proyectos. No solo ejecutarlos, sino también formular proyectos y asesorar a otras organizaciones sobre esto. Ha sido muy interesante poder trabajar con los campesinos, con universidades a nivel regional. Estamos hablando que nos ha visitado la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Cali, y con ellos hemos ejecutado proyectos. Somos muy abiertos a proyectos desde que sea una forma ética, una forma de que políticamente se haga un servicio a las comunidades y a la parte ambiental. Nos hemos brindado mucho sobre el tema politiquero, hemos tratado de que se permeabilice la politiquería de nuestra organización, y eso nos ha servido para que tener una credibilidad con la gente, que cuando convoquemos la gente llegue, que cuando nosotros convoquemos la gente nos apoye, y eso ha servido porque hemos sido muy éticos y muy responsables con nuestros proyectos. Por eso cuando buscamos alianzas, o si alguien quiere aliarse con nosotros, va a encontrar una organización responsable que tiene una credibilidad con las comunidades. Muy bien, recordemos también que Sevilla fue la capital cafetera de Colombia en su momento, y adicionalmente podríamos traer a colación el elemento de que estamos en el paisaje cultural cafetero. Esta zona de Sevilla, Caicedonia, Armenia y por supuesto todo el eje cafetero. ¿Cómo están ustedes participando? Por supuesto ustedes son parte de lo que hacen,
digamos, desde el punto de vista de lo que pasa aquí en la cultura cafetera, pero en especial, en particular, ¿cómo están ustedes integrando y siendo parte activa del paisaje cultural cafetero a través de los proyectos que realizan? Bueno, hablar de paisaje cultural cafetero es un tema muy integral. Estamos hablando también sobre la historia, la gastronomía, la arquitectura, todo en integralidad, no solo el tema del paisaje y solo el tema del café, sino toda hasta la misma familia de la caficultura colombiana. Entonces yo quiero agregar es que estas organizaciones estamos mirando, no solo estas, sino muchas organizaciones de Sevilla, estamos tratando de articularnos en un comité interinstitucional de paisaje cultural cafetero. En este momento el municipio como tal tiene un comité interinstitucional donde hacemos parte y donde hacemos aportes para la construcción de esa propuesta. Y a nivel pues organizacional, a nivel de nuestra asociación, hemos tratado de recuperar esos objetos, recuperar esos balcones, esos artículos que hacen parte de la historia del paisaje cultural cafetero. En nuestras capacitaciones, en nuestras asesorías, siempre estamos acompañando a los campesinos y tratando de cultivar ese amor hacia esa cultura, esa historia del café, porque hay que darle gracias al café toda la economía que movió al país. Cuando uno analiza las vías, colegios, acueductos, bocatomas rurales, todo fue plata del café en este país. Y entonces a nivel vocacional hay que darle el agradecimiento a ese proyecto de paisaje cultural cafetero. Bueno, quiero contarles sobre este espacio, uno de los espacios bien importantes de nuestra casa, y quiero mostrarles esta reliquia. Esta es la cámara de Fototoro. Quiero contarles de que Fototoro fue uno de los primeros fotógrafos que llegó al municipio, finalizando 1900. Es una de las cámaras más antiguas que tenemos acá y es una de las reliquias que tenemos, nuestro pequeño tesoro, como hay un programa en Telecafé. Entonces es un objeto para nosotros muy valioso, igual que también las cámaras antiguas. Tenemos de diferentes épocas, desde las cámaras instantáneas a las máquinas más actuales también, de finalizando los 80 y 1990. Por ejemplo, esas Olympus Street, que eran las que duplicaban las fotografías de la época. Quiero remarcar mucho también esta cámara Polaroid LAN, que fue la imagen que inspiró a Instagram. También la tenemos también acá como exhibición, y estos objetos han sido pues muy valiosos para las personas amantes de los audiovisuales, de las artes visuales, para poder contemplar. Todas estas fotografías que ustedes ven acá han sido de sevillanos y sevillanas que han dejado también una historia muy importante en el municipio. Aquí vemos fotografías como la primer banda marcial que tuvo Sevilla. Aquí era la Casa Los Alpes, que era el sitio donde se reunían los políticos y donde se puede contemplar cómo había de movimiento cívico por un territorio sevillano. Todas estas personas han hecho parte de la historia de nuestro municipio, son políticos, líderes cívicos, médicos, abogados, gente que ha dejado una huella en la construcción histórica de Sevilla. Ha sido muy interesante esta exposición porque la gente que viene se reconoce y empieza a contar historias. Historias como: con este fue que me di mi primer beso, con este jugaba cuando era niño y me robaba los limones donde el vecino, cómo me vestían cuando tenía 8 o 7 años. Entonces, anécdotas, vuelvo y cuento, de risas, de lágrimas que genera una fotografía. Entonces, este archivo es parte de Fotovea, Fototoro y Fotolópez, los 3 primeros archivos fotográficos. También quiero contarles de que, aparte de la fotografía, también tenemos diferentes objetos que han hecho parte de la historia, de la cultura, del paisaje cultural cafetero. Estamos hablando de las primeras contadoras. Con estas máquinas hacían las sumas matemáticas para
contabilizar el café que se movía, que era en toneladas de estos municipios. Aparte de eso, los televisores blanco y negro, los objetos de fotografía. Algo muy interesante que hay que contar en la historia son las planchas. Las planchas, objetos que han hecho parte también de las matronas y de las casas familiares, donde era con carbón y con gasolina. Entonces tenemos diferentes objetos que también nos llevan a la historia y que nos llevan también a recordar esa cultura, el paisaje cultural cafetero. Bueno, en este momento estamos aquí deleitándonos en medio de la planta de bambú en el área de sombra de aquí del Centro Integral de Educación Ambiental. ¿Qué nos puede contar sobre esta parte del centro? Bueno, Hugo, les quiero contar de que esta es una sección del jardín. Es un jardín de más de 900 metros cuadrados. Es un espacio muy pequeño, pero se ha distribuido en huertas, germinadores, plantas de sombra. Este espacio es un espacio muy delicioso para venir a leerse un libro, tomarse un café y en los días soleados se siente una frescura muy rica. Quiero contarles de que este espacio se construyó para sembrar bromelias. Estamos trabajando con plantas epífitas como orquídeas, algunos musgos, algunos líquenes, y este espacio nos ha servido para hacer también educación ambiental. Todo el jardín es un jardín temático, educativo. Esta planta, como este bambú, nos ha servido para que lleguen muchas aves a anidar. A las 5 o 5 y media de la tarde pueden llegar un promedio de unas 15, 16 aves a dormir a este espacio. Entonces, el objetivo de hacer estas huertas rebeldes o estos espacios verdes es que se hagan pulmones urbanos. Ojalá, y es un mensaje que damos también desde acá, de que todos los espacios verdes hay que aprovecharlos para sembrar comida, para sembrar plantas medicinales, condimentarias. No hay nada más rico que poder tomar un orégano o un romero o tomar manzanilla cultivado por uno mismo sin ningún tipo de veneno y sin ningún tipo de químico, que esa también es una de las políticas que tiene la casa, cero agrotóxicos y transformar todos los residuos en abonos para volverlo a aplicar a las plantas. Muy bien, quiero contarles a los seguidores de Agenda Valle y Cauca que esta es tal vez una primera aproximación que estamos haciendo aquí con Marco en este Centro Integral de Educación Ambiental. El propósito es hacer más recorridos, hablar mucho más de lo que hay acá. En un espacio tan breve de 30 minutos no es posible hablar de todo lo que ellos tienen, de todos los propósitos, de todos los proyectos. A este punto yo quisiera que nos narrara un poquito, porque yo ya lo viví también, un atardecer acá en el centro, esa puesta del sol en Sevilla que se pone de una manera diferente los 365 días del año, que creo que todos son tan lindos como el primero que uno vive. Perdón, de hecho vimos a Mercurio desde acá también. Claro, Hugo, de los placeres y de las cosas ricas que nos brinda también ese espacio, tú lo acabas de decir, 365 días de atardeceres diferentes. Estos espacios verdes, estos espacios donde se pueden ver las nubes, donde se pueden ver las estrellas, son para deleitar el alma, y es lo que hemos querido brindarle a la comunidad, que la comunidad venga y alimente su alma, alimente su espíritu a través de una buena lectura, a través de la conservación ambiental, y pueda deleitarse de una muy buena vista de nuestro municipio y de nuestra cordillera occidental. Lo invitamos a que sea parte de todas estas cosas maravillosas de paz que suceden aquí en el Cauca y el Valle del Cauca. Anuncie con nosotros sus eventos y actividades comerciales. Recuerde, conéctese a www.agendavallecauca.com para que no se pierda el próximo evento.